sobre las ganancias de eficiencia de la rápida urbanización, sino también la distribución de esas ganancias. En cuanto a eficiencia, ya destacamos la importancia de la gran movilidad de la mano de obra y del capital. Obviamente esto es obvio, no es necesario decirlo, aumentan los salarios, hay mayor capacidad de adquisición. Entonces esa movilidad incrementa el empleo y obviamente ejerce una presión ascendiente sobre los salarios, justamente como el pool de lo que llamamos la mano de obra rural de plusvalía, que queda absorbida. Al mismo tiempo, este proceso de cambio demográfico justamente a las ciudades se enfrenta con una oferta fija de tierra. Esta presión incrementada sobre la tierra a partir de que crece la población, los ingresos y la actividad económica, inexorablemente aumenta el precio. Normalmente, un aumento del precio por encima del costo de la producción requiere, obviamente, una oferta incrementada que tiende a revertir el precio y a retrotraerse en línea con los costos. Pero claro, el mercado de tierras es diferente. Primero, la oferta general no puede ser incrementada cuando la demanda aumenta. La oferta obviamente se transfiere de una persona a otra, y en segundo lugar, obviamente, la tierra no tiene costos de mano de obra. Como decía David Ricardo en su famosa frase, es el regalo gratuito de la naturaleza, y entonces cuando aumenta la demanda, el costo de los recursos no, su propio costo de los recursos no incrementa. Sin embargo, claro, cuando uno tiene que tener en cuenta los costos de oportunidad, hay que tener en cuenta que para algunos la tierra justamente tiene que tener en cuenta la ubicación de la tierra. Entonces, el precio es un precio privado. Para la sociedad, el precio simplemente es un pago por transferencia. La tierra no tiene un costo social. Y esta pequeña excursión que acabamos de hacer en la economía clásica destaca una fuerza poderosa que actúa en contra de fuerzas igualadoras de competencia y movilidad. Si bien la competencia y la movilidad promuevan salarios más equitativos para la mano de obra y mayores retornos sobre el capital creado por el hombre, esas fuerzas no operan en el mercado de tierras porque la tierra es fija, inmóvil, la competencia no aumenta, no hace que baje el precio a cero, como un costo de mano de producción cero, teniendo en cuenta la mano de obra. Entonces, la escasez pura en comparación y en relación con la demanda determina el precio. El uso eficiente socialmente de la tierra requiere que se relacione con aquellos que puedan obtener el mayor valor social a partir de la mano de obra y del capital aplicado. Los precios entonces desempeñan una función social útil, pero en tanto que el valor de la tierra refleje justamente ese botín de la naturaleza o que esté provisto de forma colectiva como comodidades cívicas e infraestructura, el poder adquisitivo de la comunidad, su valor, constituye entonces un derecho adquirido de nacimiento. En Colombia, los denominados impuestos a la valorización han capturado parte del valor aumentado de la tierra, que tiene que ver con la obra pública. Desafortunadamente, los permisos que se otorgaron para construir nuevas tierras en Colombia, como en China hoy en día, para convertir, por ejemplo, la tierra rural en tierra urbana, ha liberado justamente un valor reprimido de la tierra enorme, ha dado mayores ganancias a los propietarios que no fueron sujetas a tributación, y hubo casos de corrupción porque hubo ganancias inesperadas por parte de muchos. Hay que tener en cuenta que estas ganancias inesperadas no esconden el aumento secular generalizado de los valores a través del espacio urbano existente frente a la creciente demanda. Las revalorizaciones de las propiedades a los efectos impositivos, justamente distinguiendo la tierra de las construcciones que tienen, han tenido que ver con valores que se refieren a la redistribución a la comunidad.
el patrón general del diseño urbano y los valores de la tierra en Colombia tiene que ver con su gran influencia en materia de urbanismo, de zonificación y de ubicación de infraestructura y vivienda pública. Las decisiones de zonificación han reforzado más que modificado los valores de la tierra impulsados por el mercado. Se hicieron grandes intentos en Colombia para que a través de las ciudades dentro de las ciudades se minimizara el uso del espacio y se maximizara la especialización y las economías de aglomeración. A diferencia de los proyectos individuales, los grandes proyectos de inversión pública en general generan incrementos en el valor de la tierra significativos. Se adquiere la tierra a valor predesarrollo, las ciudades pueden ser autofinanciadas y tenemos casos de éxito como Singapur, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo. Teniendo en cuenta que en 1959 Singapur siguió haciendo una enorme reconstrucción masiva y nueva reformulación de las viviendas. Una alta proporción de los ingresos nacionales fueron asignados a viviendas sin dañar la tasa de crecimiento del PBI general. La parte proporcional de las viviendas creció durante los años como un sector líder y junto con el sector de las exportaciones pudieron nivelar la tasa de crecimiento general. En Singapur, el Organismo General de Desarrollo de Viviendas es un organismo creado por ley, el Housing Development Board, que se estableció en 1960 para que se consideraran planes de vivienda masivas con inversión pública como un requisito previo para los planes de desarrollo generales del país. El organismo entonces tiene facultades amplias para adquirir tierra y crear nuevas ciudades, dando así lugar a nuevas unidades de viviendas. El organismo de Singapur, HDB, fomentó que las personas compraran en lugar de alquilar y creó un fondo especial, Central Provident Fund, que desempeñó un rol importantísimo en esta materia. En el financiamiento de la vivienda pública en Singapur fue muy importante. A diferencia de Colombia, Singapur no tenía problemas serios de inflación porque en general durante los 40 años, como dije, era uno de los más bajos. Además, las tasas de interés nominales eran altas y no bloquearon la demanda para las hipotecas y podríamos decir que aunque la oferta de los fondos siempre fue una limitación a la demanda fue racionalizada a través de requisitos de pago importantes, pagos por adelantada. Esta limitación fue aliviada progresivamente a través de contribuciones obligatorias que iban aumentando en el curso del tiempo en el fondo del CPF, que lo hacían los empleadores y los empleados. Las familias entonces pudieron utilizar esos aportes acumulados a ese Central Provident Fund para luego poder hacer los pagos por adelantado y así asegurar las hipotecas con las cuales podían adquirir las viviendas. Esas contribuciones o aportes entonces alcanzaron un pico del 50% de los salarios en la década del 80 y esto explica realmente el gran crecimiento de la tasa de ahorros en dicho país, teniendo en cuenta los ingresos que venían del CPF explican por qué los impuestos son tan bajos en Singapur y por qué el país también pudo acumular grandes reservas en divisas sin tener consecuencias inflacionarias. En cuanto a vivienda, propiedad de la tierra y distribución de los ingresos, en Singapur podemos decir que han heredado grandes áreas de tierra pública de los británicos en 1959. Ellos tienen una ley de adquisición de tierras que fue promulgada en 1966, mediante la cual el gobierno tiene facultades obligatorias de adquisición de tierras, con la compensación adecuada que debe
prestar y de acuerdo con los usos y precios establecidos. Hacia 1990 fueron justamente estas grandes compras de tierras a través de los organismos estatales lo que permitió al Estado adquirir 75% de toda la tierra de la isla. Gracias a esa ley, Land Acquisition Act, se pudieron cumplir los requisitos de financiación también a través del organismo HDB. Y ello refleja entonces por qué los precios de venta eran relativamente bajos y también, de alguna manera, el valor de la tierra adquirió cada vez más importancia y también un carácter de uso público. Las familias entonces pudieron adquirir diferentes departamentos a través de subsidios y planes que beneficiaron, en definitiva, un futuro incremento en el valor de la tierra sin tener que pagar los impuestos anuales a la propiedad. Si tenemos en cuenta las estadísticas anuales, podemos ver que existe una gran desigualdad. Esto se debe justamente al éxito económico que han tenido en ese país los valores altos, espectacularmente altos de la tierra en manos privadas. Si el gobierno hubiera intentado capturar parte de esos ingresos no devengados, habría reducido la tenencia especulativa de tierra, que ha sido una causa importante de auge y recesión. Y ahora un comentario final respecto de cómo compartir el valor de la tierra para minimizar la tierra que se entrega, por ejemplo, a un inversor privado y o por ejemplo en el caso de los automóviles, a un automóvil privado para reducir, por ejemplo, la congestión de tráfico que impide la eficiencia del gobierno, introdujo restricciones draconianas con todo lo que tiene que ver con la propiedad automotriz, variable y alta en otros sectores. Hay distorsión y entonces se necesitan medidas especiales para proteger los ahorros y los préstamos para la financiación de viviendas. Cuanto más se haga para impulsar el ahorro forzado, menos presión va a haber sobre las fuentes de inflación de los fondos. Existe un deseo profundo de tener una combinación social que permita tener subsidios y también limitaciones presupuestarias que puedan interactuar para desarrollar beneficios propios sociales en cuanto a la adquisición de viviendas. Asimismo, también la provisión de vivienda debería compatibilizarse con la demanda real efectiva, tener en cuenta los repagos hipotecarios a largo plazo que sean más asequibles. En China, solamente si se construye nueva infraestructura directamente, los más pobres tendrán acceso a la vivienda asequible. El enfoque indirecto es factible de que pueda tener más éxito, pero esto requiere que China entonces construya todos los años nuevos departamentos y unidades de vivienda que puedan satisfacer la demanda de las nuevas familias. El sector de construcción complementa la industrialización, no está en contra del desarrollo. El desarrollo urbano debería fomentar la densidad incrementada para economizar en cuanto a la tierra. Esto va a ayudar muchísimo, como pasaba con las restricciones que se aplicaron a la propiedad de los automóviles privados. En el último lugar, el crecimiento económico va de mano con justamente el aumento de los valores de la tierra y esto obviamente aumenta la desigualdad. Los gobiernos deben capturar el valor de la tierra y de alguna manera hacer que, teniendo en cuenta los intereses creados, se pueda luchar en contra de la corrupción, los sobornos y de alguna manera mejorar la comprensión de la teoría de la renta clásica. Me parece que es una exposición bastante interesante con muchos datos que requiere un análisis más pormenorizado. Pero igualmente, los tres modelos que comparó durante la exposición, el colombiano tal vez es el que más se parece a lo que se vive en Argentina, lo que se vive en Argentina en particular, y es a lo que me quiero hacer un pequeño comentario. Básicamente porque lo mencionó sobre el final de la charla. Hay un fenómeno muy particular que se da en el desarrollo, sobre todo en las zonas urbanas,
después de la década del 40 en Argentina en particular, cuando se empieza a desarrollar la zona del conurbano bonaerense, lo que se llama el Gran Buenos Aires, y en particular vemos ahí que el proceso de creación de la vivienda por parte de la clase obrera, que se convertiría después en clase media, no es a través del sistema bancario, tradicional, a través de las hipotecas, como tal vez se puede dar en algún otro país, comúnmente como Estados Unidos, sino es en base a lo que se llamaba comúnmente los loteos, o sea, la división de fincas en lotes más pequeños y que se pagaban en facilidades, 60, 100 cuotas, sin hipotecas, donde el trabajador o el empleado compraba esa vivienda y paulatinamente iba armando su casa semana tras semana, ladrillo por ladrillo, como se dice. Esto pudo funcionar relativamente bien entre los años 40, 50 y 60 porque la inflación era baja y no se recurría al crédito bancario, sino se recurría al esfuerzo y al ahorro propio que cada familia y trabajador en particular llevaba adelante. Posteriormente, en la década del 70 y del 80, estos sistemas quedaron casi desaparecidos por varios motivos. Uno de ellos fue el proceso inflacionario, que fue incrementándose y deteriorando cualquier tipo de posibilidad de poder hacer financiamientos en largo plazo. Y posteriormente también hubo restricciones políticas muy fuertes. Los municipios en particular y las provincias, los estados provinciales en general, impidieron o no fueron, digamos, no incentivaron el desarrollo de estos loteos que antes facilitaban en gran medida la posibilidad de la persona el acceso a la tierra para la construcción de la vivienda. Esto sigue hasta el día de hoy, por ejemplo. Es imposible en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires en particular, acceder a la tierra para la construcción porque los requerimientos que los municipios y las provincias ponen para ese desarrollo hace que sea imposible. Además de todo el problema político de corrupción que existe en el conurbano, donde gran parte del financiamiento político está dado justamente por estos negocios. Entonces, me parece que en el caso de Argentina en particular, el sistema de crédito bancario es casi inexistente. Hoy por hoy ninguna estadística en Argentina muestra el aumento de la construcción por el aumento de créditos hipotecarios, por ejemplo. No se toma ese indicador como índice de mayor construcción. Me parece que hay ciertas limitantes políticas en infraestructura, por ejemplo, donde los municipios no se fijan políticas para la construcción de transporte, electricidad, redes de agua, y que puedan facilitar que los loteos se puedan llevar a cabo con éxito, digamos. En la medida en que un país se centra fundamentalmente en la clase trabajadora y de bajos ingresos, la probabilidad es que las viviendas a las que puedan acceder sean de baja calidad. Va a haber un gran subsidio y si el sistema financiero formal no contribuye a los ahorros, esto también constituye y crea un gran problema. La mayor probabilidad es que
digamos, no se soluciona el problema. Y Argentina es uno de los ejemplos más egregios de este financiamiento inflacionario y de los problemas económicos y sociales que ello trae aparejado. En cuanto a la corrupción, una vez más, esto está estrechamente relacionado con el aumento en el valor de la tierra, en particular en aquellos lugares donde la gente se reubica de zonas rurales a urbanas, y también el fenómeno inverso en países de bajos ingresos que se están urbanizando tan rápidamente.